Hola, en este video veremos cómo instalar el plugin Windows Builder para tener una herramienta de creación de interfaces gráficas desde Eclipse. La verdad es que esta es una gran herramienta para agilizar nuestros desarrollos, pues nos va a ahorrar mucho tiempo al momento de crear ventanas o interfaces. Sin embargo, yo recomiendo que ese tipo de ayudas se utilicen cuando ya conocemos algo del lenguaje, pues me he dado cuenta de muchas personas que se acostumbran a que la herramienta les haga todo y prácticamente se olviden de programar. Si quieres conocer un poco más sobre mi punto de vista, te invito a visitar mi blog en la entrada sobre cómo crear interfaces gráficas en Eclipse con Windows Builder. Como puedes ver, en esta entrada realizamos el procedimiento paso a paso y al final crearemos un ejemplo como lo vamos a hacer aquí. Además de exponer algunos pros y contras del uso de este tipo de herramientas. El enlace lo voy a dejar en la descripción del video por si lo quieres consultar. Bueno, sin más preámbulos, eso que estamos viendo es el Eclipse y en él la herramienta ya instalada. Vamos a tener un proyecto Java normal donde crearemos nuestra ventana y un panel interno tendremos la paleta de componentes para crear nuestras interfaces. Para la instalación ingresamos a la opción de descargas de Windows Builder desde la página oficial de eclipse.org. Allí vamos a encontrar las diferentes versiones de Eclipse y sus respectivos enlaces de actualización o enlaces de descarga. Debemos tener claro cuál es la versión con la que estamos trabajando para escoger el link correspondiente. En mi caso, tengo Eclipse Indigo, por lo tanto esos son los enlaces que puedo utilizar. Si elegimos el link de Update, se carga una página con el proceso paso a paso de su instalación. Este proceso se realizaría desde el IDE por la opción Install New Software, utilizando la URL de la página. Pero ese no es nuestro caso. Nosotros lo vamos a realizar por el proceso manual, descargando el empaquetado y reemplazando las librerías necesarias directamente desde el Eclipse. Igual debemos seleccionar el link que corresponde, y al hacerlo se carga la página donde podemos bajar el plugin. El archivo que guardamos es un .zip que podemos almacenar en cualquier parte de nuestro equipo. Cuando tengamos el empaquetado lo descomprimimos y al ingresar vemos diferentes archivos y carpetas, pero en este caso solo nos importan las carpetas Features y Plugin. Dentro de ellas se encuentran los jars que son el conjunto de librerías que vamos a usar. Estas las debemos copiar y pegar en las mismas carpetas desde la raíz de Eclipse. Aquí vemos que en Eclipse también tenemos la carpeta Features y Plugin y allí simplemente pegamos el contenido de las otras carpetas que descargamos. Le copiamos Features, vamos por Plugins, aquí está, son un poquito más de librerías, le damos Ctrl C y dentro de Eclipse le damos Ctrl V. Tan solo es copiar y pegar y listo. Después de eso, ya tenemos instalado nuestro plugin. Lo siguiente es verificar el proceso de instalación. Cuando estamos en Eclipse, vamos a crear un nuevo proyecto Java. Java Project, y va a ser un proyecto Java normal. Ponemos el nombre, vamos a ponerle prueba Windows Builder. Le damos Finish. Cuando ya estamos con el proyecto creado, le damos clic derecho, New, Other, y vamos a buscar el plugin que acabamos de instalar. Le damos clic en siguiente, vemos que por defecto aparece el proyecto que acabamos de crear y le damos un nombre a nuestra ventana. Esto va a ser nuestra interfaz gráfica, entonces le vamos a poner ventana principal y le damos Finish. Al hacerlo se crea una clase con un código ya por defecto. Este código tiene todo lo necesario y una estructura requerida para que nuestra ventana funcione. En la parte de abajo vemos que hay dos pestañas. El código aparece por defecto en la pestaña Source. Si vamos a la pestaña Design, nos carga el panel o las herramientas que se instalan con el plugin. Vemos que tiene el panel de componentes o la paleta de elementos, tiene un panel de propiedades, un panel general donde se ve qué es lo que estamos utilizando y tiene un panel donde se muestra el editor como tal. Se muestra nuestra ventana y podemos jugar con ella y ver pues todo su funcionamiento. Si volvemos a la pestaña de Source, vemos qué código nos generó. Podemos ver que está el código del método main para poder arrancar la aplicación. Entonces verifiquemos, damos clic derecho, Run As y le damos Run Application, le damos OK y vemos que se carga nuestra ventana. Entonces la idea es ahorita poder agregar algún tipo de elemento, ¿sí? Podemos poner algo simple como por ejemplo un botón. Entonces aquí en la paleta de componentes vamos simplemente a arrastrar el botón o el elemento que queramos. Vamos a agregar un botón. Como vemos aquí también por defecto tiene un layout definido.
y podemos jugar con esto como queramos. Si soltamos el botón acá, entonces el botón se va a distribuir en toda nuestra ventana, pero como no queremos eso, voy a eliminar el botón y voy a cambiar el layout. En el botón lo voy a suprimir, y como quiero cambiar el layout, le doy clic derecho, selecciono Set Layout y voy a utilizar un layout absoluto para poder ubicar en cualquier parte de mi botón. Agrego el botón, puedo cambiar el nombre o puedo jugar con sus propiedades. En el panel de propiedades que se puede ver qué es lo que tenemos. Desde aquí también puedo cambiar el tamaño y puedo jugar con su distribución. Si lo ubico aquí, voy a hacer un poco más pequeña la ventana. Si vamos a la vista de código, vemos que ya se actualizó el código fuente con el nuevo tamaño de la ventana. Además, se generó también el código necesario para el funcionamiento del botón. Queremos, por ejemplo, darle un evento al botón, entonces volvemos a la vista de diseño y mediante sus propiedades simplemente dando doble clic al botón se genera el código necesario. Si aquí le damos doble clic y vemos que se generó el código para poner un botón, generó automáticamente el Add Action Listener y le dio una implementación por medio de una clase interna. Entonces ese código podemos poner la rubrica que necesitemos. Yo por ejemplo le voy a poner un Option Pane para que imprima algo en la pantalla. Le puse Option Pane, voy a ponerle un mensaje. Entonces el mensaje y presionar el botón. Si probamos el proyecto, nos damos cuenta que el evento va a funcionar sin ningún inconveniente. Damos OK y vemos que ya tenemos nuestro botón en nuestra ventana. Si damos clic, nos carga el mensaje del botón que definimos. Hasta que ya verificamos el proyecto y vemos que la herramienta nos genera el código necesario para que la aplicación funcione sin que nosotros programemos una sola línea de código, tan solo usando el asistente y arrastrando los componentes. Vemos que nos generó también el método main para poder ejecutar la aplicación y nos genera la estructura básica instanciando la clase y llamando al método que inicializa los componentes. ¿Qué nos podemos dar cuenta de eso? También si analizamos a detalle nuestro código autogenerado, vemos que se crearon algunas sentencias que de pronto si estamos empezando con una programación no vamos a entender fácilmente, ya que en la mayoría de los casos es lo que muchos llamamos el código basura. Pues aunque ese código cumple con lo que necesitamos, se puede optimizar fácilmente y hacer lo mismo en menos líneas de código. Precisamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reestructurar nuestra aplicación, vamos a eliminar el método main de esta clase y vamos a crear una otra para independizar la lógica de la parte gráfica. También vamos a optimizar el llamado al evento del botón. Por ejemplo, aquí podemos ver que se generó dándole un cuerpo a la interfaz. Lo que nosotros vamos a hacer es implementar directamente en la clase. Bueno, entonces vamos a arrancar, vamos a crear la clase principal donde vamos a programar el método main. Le vamos a poner application y desde aquí vamos a llamarle la ventana principal. Como ya tenemos el método main, lo vamos a copiar y vamos a crear la instancia para llamar nuestra ventana. Creamos un objeto ventana y le damos igual a new ventana principal. Entonces este método main podemos hacer que la ventana se muestre usando el método setVisible de JFrame. Pero como nos damos cuenta, en este momento lo intentamos, no vamos a poder. Vemos que nos aparece que no se puede, que no existe. Esto pasa porque si analizamos la clase de ventana principal es eso, una clase que se convierte en ventana por medio del objeto frame que declaramos aquí. Pero antes de modificar esa parte, para permitir que llamemos la ventana desde la otra clase, podemos eliminar el método main. Nos podemos dar cuenta que el plugin nos generó varias líneas en ese método. Por ejemplo, tenemos una clase interna con el método run, lo que nos indica que se está implementando un hilo. Un proceso que podemos omitir, pues no lo vamos a necesitar. Entonces la idea es que seleccionemos el método y lo borramos, lo vamos a crear o ya lo creamos en nuestra clase. Ahora nos vamos a deshacer del objeto frame y vamos a heredar directamente de la clase JFrame. Entonces eliminamos esto y aquí vamos a usar por medio de la palabra extends y ponemos el nombre de la clase. Esto lo hacemos ya que cuando heredamos o implementamos, dejamos a un lado la lógica propia y empezamos a aplicar los conceptos de programación orientada a objetos, aprovechando mucho más los recursos que el lenguaje nos provee. Bueno, entonces ya heredando de JFrame podemos eliminar esta línea y solucionamos los errores eliminando el nombre del objeto que borramos. Aquí lo podemos eliminar, eliminamos todos estos errores y listo. Si nosotros nos devolvemos a la clase aplicación e intentamos usar los métodos de la ventana principal, vemos que ya se puede, pues ahora la identifica como JFrame y no como una clase normal. Y muestra pues así todos los métodos heredados, entre ellos el setVisible, que es el que nos importa. Entonces vemos acá y el setVisible está aquí. Damos doble clic, seleccionamos todo.
Este true es para que la ventana se pueda cargar desde haciendo el llamado. Ahora vamos a probar a ver si funciona normalmente. Le damos a guardar, clic derecho, Run As, Application. Digamos que la ventana está normal, como si no hubiéramos hecho nada, como al principio. Funciona con normalidad. Bueno, ahora lo que nos falta es optimizar el evento del botón. Aquí vemos que se le dio un cuerpo a la interfaz desde este método en una clase interna. Esto es igual al código que genera NetBeans, o es muy similar, y aunque funciona, es muy desordenado, ya que la lógica del botón se está mezclando con la inicialización de los componentes, y pues esto podría complicar el entendimiento del código para una persona que apenas está empezando. Para solucionar esto, vamos a implementar directamente la interfaz ActionListener desde la declaración de la clase. Para eso usamos implements y la interfaz. Como ya implementamos una interfaz, es obligatorio también implementar los métodos de esa interfaz. Para hacerlo se nos crea el método ActionPerformer, en el cual hacemos la validación para saber cuándo se presionó el botón. En este caso solo tenemos un botón, pero igual creamos el if y evaluamos el evento. Este evento sería el e.getSource, igualando el botón que tenemos declarado. Vamos a intentar hacerlo y no lo encuentra. Esto pasa porque el botón está declarado dentro del método, no se le llama ámbito de una variable, entonces no lo podemos usar porque en el ActionPerformer no se ve. Lo que tenemos que hacer es copiar esa declaración, declararlo por fuera de la clase y ahora sí podemos utilizar el botón, ya que ya este botón quedó global para toda la clase. Ahora vamos a copiar el mensaje que vamos a mostrar y lo pegamos en nuestro método. Por último, nos aseguramos que el botón escuche el evento. Para eso no puede faltar el ActionListener. Quitamos esto de aquí y lo reemplazamos por la palabra this. Ese ActionListener es el escuchador que permite que sepamos que se presionó el botón. Ahora vamos a probar la aplicación y vemos que funciona sin problema. Damos clic derecho igual, Run Application, OK, y está funcionando con normalidad. Entonces ya creamos y optimizamos el código fuente de nuestro programa y reemplazamos el código basura con nuestra propia lógica. También podemos notar que las líneas de código se redujeron y quedaron más fáciles de entender. Por último podemos eliminar los simples que nos quedan o el código que queda por ahí suelto, innecesario y listo. Si te gustó este video te invito a comentar, compartir, darle me gusta y suscribirte. Es simple, gratis y ayudas a que otros lo puedan ver.